mencioné, que es la Rolling Thunder, al lado, en Camboya, estaban bombardeando. Camboya la bombardearon durante todo el año 1969 con 2,5 millones de toneladas de explosivos. La operación se llamaba la Operación Menú, que cada campaña de bombardeo tenía un nombre de una comida. Tenía breakfast, lunch, snack, supper, dinner, dessert. Eran esas campañas. Durante todo el año 1969 bombardearon Camboya. Pero en el 72 vino una campaña que se llamó, que era la Operación Linebacker 2, que era el Christmas Bombing, o sea, el bombardeo navideño, donde se pasaron prácticamente un mes bombardeándolo 24/7. Hasta que al final, en el 73, los Estados Unidos salen de Vietnam. Entonces, siguieron apoyando, dando el apoyo financiero al régimen del sur, y finalmente, entonces, el 30 de abril del 75, que es la fecha que se conmemora esta semana, 50 años, toman Saigón, y son esas escenas que usted ve, la gente subiendo los helicópteros, que se parecen muchísimo a las escenas de Kabul. De Kabul, cuando salieron de... Sí, son dos partidas estrepitosas que se produjeron. Los Estados Unidos, hay unas escenas muy interesantes. Hay muchas películas que tratan ese tema, donde se echan helicópteros desde los portaaviones para hacer espacio, para alojar a toda la cantidad de personas que se... Sí, porque fue un puente aéreo. Se hizo un puente aéreo desde la ciudad, desde la embajada norteamericana hacia el portaaviones. Porque imagínense ustedes, un helicóptero, ¿cuántos pasajeros puede? Un helicóptero Huey de eso, puede coger 4 o 5 pasajeros. No, se usaban más, porque habían unos grandes, habían 10. No, porque era del techo de la embajada, no eran de los dobles, de los chin-hook, de los que son de doble hélice. Eran helicópteros Huey, que eran los que despegaban. Y esos helicópteros, ¿cuántos pasajeros? 4 o 5. Bueno, en esa operación evacuaron a 7,000 personas. Sí. Imagínense cuántos viajes de helicóptero en un techo de una embajada se podía dar. Y recuerdo en una ocasión en donde el presidente Gerald Ford obliga al embajador Graham Martin a que termine de evacuar y que se lleve los últimos norteamericanos y que deje de evacuar ciudadanos vietnamíes. Sí. Y esta persona pues no escuchó, no hizo caso a esa orden y tuvo que ser obligado por los soldados a montarse en un avión y terminar las evacuaciones de ciudadanos de Vietnam, que terminaron después en California, donde hay una gran cantidad de ciudadanos. Porque después de eso vino un éxodo huyendo a las tropas del norte. Sí. Que fusilaron. Que siguieron avanzando. El presidente de Vietnam del Sur renunció y el que lo sustituyó fue derrocado también. O sea, fueron implacables. Entonces, y hubo un éxodo de más de 1 millón de personas que se llaman los Boat People, que se iban a los países vecinos, se iban en bote, en yola. Sí. Entonces, eso en Vietnam fue una efeméride. Eso se celebró por todo lo alto. Sí. Lo que pasa es que está invisibilizado porque en el relato occidental eso no. Sí. No, y cuando se reúne, cuando se unifica Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, en el 75, creo, entonces le cambian el nombre a la ciudad de Saigón, que fue el último bastión, y le ponen ciudad Ho Chi Minh hasta la fecha. Ho Chi Minh City, así se llama. Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh es legendario padre fundador del Partido Comunista de Vietnam, que fue y tuvo una vida sumamente interesante. Sí, la verdad es que la tenacidad y la audacia con la que esa gente enfrentaron al ejército de Estados Unidos fue una cosa tremenda. Los túneles, la táctica de guerra, ahí perdieron la vida 55,000 norteamericanos. Y trajo un deterioro político y social enorme a Estados Unidos. En Vietnam, en el 69,
¿no? Y cuando regresaron todos esos soldados con todos esos problemas psicológicos. Los baby killers, que le ponían los letreros, la gente lo acosaba. Sí. Porque fue una vergüenza. No, y además, en el 1969, en Vietnam, en suelo vietnamita, llegó a haber 500,000 tropas de Estados Unidos. O sea, yo creo que es el mayor despliegue de tropas después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, 500,000 soldados norteamericanos habían ahí. Eran 3.500 soldados, el primer contingente que enviaron en el 65 fue de 3.500 y ya 4 años después habían 500,000 que hubo que después, 4 años después hubo que retirarlos a todos. Bueno. O sea, derrotados. Y bueno, eso es, este me viene en grandes acontecimientos porque es el aniversario 80 de la victoria sobre Alemania. Ah, sí, 1945. Que se va a celebrar por todo lo alto también en Rusia. Sí. Hay varios dignatarios invitados, algunos ya han confirmado que van a estar allí. Sí. La victoria sobre Alemania. Y eso tiene un significado enorme sobre todo en este relato, en este ahora, momento. Y es la razón por la cual nosotros creemos, particularmente yo pienso que no se va a dar ningún acuerdo de paz en esta época. No, el relato no va con eso. No, Putin tiene que celebrar eso. No va a ceder absolutamente nada ante este ambiente de victoria, como se hace todos los años, porque todos los años Rusia es el momento más importante, la celebración más importante de Rusia se hace en mayo. Claro. No solamente por el 1 de mayo, la lucha de los trabajadores, pero la victoria que se celebra el 9 de mayo, que es la celebración de la victoria de Rusia ante el imperio alemán. No, los aliados. Y los aliados. La victoria aliada. El 9 de mayo el general Jodl fue el que firma la rendición en Berlín. Así es. Y es la mayor victoria donde ellos lo utilizan como narrativa para hablar de la nazificación y la eliminación de los nazis. Fíjense que el mismo relato con el cual Rusia entra a Ucrania, hablando de la desnazificación de Ucrania. Pero mira qué interesante eso de la capitulación de la tropa alemana. Hubo 2 capitulaciones. Los alemanes se rindieron 2 veces. Una se rindieron en Reims, en Francia, y la otra se firmó en Berlín el 8 de mayo. Sí, la de Reims se firmó ante los aliados, la firmó Jodl, el general que yo dije. La otra, la del 8 de mayo, se firmó en Berlín. Esa es la que celebran los rusos. Esa es la de los rusos porque llegaron hasta Berlín. Se rindieron porque los aliados... La batalla de Berlín. Exactamente. Los aliados no habían llegado ahí. No habían llegado. La otra se firmó frente a Eisenhower. Horas antes, Hitler se quita la vida ante la derrota inminente en Berlín. Hay que recordar... No, perdón. No fue Eisenhower. Déjame ver el nombre aquí. Walter Bedell Smith fue el general que... firmó por los Estados Unidos, y en el lado ruso firmó el Keitel, Wilhelm Keitel, ese es el general alemán, y el ruso fue nada más y nada menos que el superhéroe de la Segunda Guerra Mundial, el mariscal Zhukov, que era el hombre que dirigió las operaciones para repeler a los alemanes de territorio ruso. ¿Tú recuerdas una cumbre que se realizó en Teherán, la cumbre de los 3 grandes? Se realizó en Teherán en 1943. Y ahí estaba Churchill, estaba Roosevelt y Stalin. Esa es la de Yalta, ¿no? Teherán, 1943. Se reúnen esos 3 grandes, los de Big Three, y se alían para establecer 2 frentes contra los alemanes, los aliados, y los rusos por un lado, y Inglaterra o Reino Unido con Churchill y Roosevelt por el otro lado. Uno determina hacer una incursión en Normandía
y los rusos por el otro flanco. Bueno, lo que pasa es que a los rusos lo atacaron. Sí. O sea, Alemania invadió Rusia. Sí. Y fue una cuestión sorpresiva, un ataque a traición, porque había un pacto, el pacto Molotov-Ribbentrop, que era un pacto de no agresión entre alemanes y rusos. Y se violó. Y los alemanes violaron el pacto, Hitler violó el pacto y pues entró en Rusia, que fue uno de sus grandes errores estratégicos. Sí. Porque, por ejemplo, en el cerco de Stalingrado, ahí se perdieron muchas vidas. Sí, bueno, 20 millones de vidas en el proceso, sí. En el proceso. Pero, por ejemplo, en Stalingrado solamente embolsaron al 6º ejército alemán completo. Es un ejército alemán completo de 300.000 hombres. Quedó atrapado allí. Sí. Y de esos 300.000 hombres, cuando terminó el conflicto, fueron hechos prisioneros 81.000. Y de esos 81.000, después que terminó la guerra, regresaron a Alemania 5.000. Los otros perecieron en los campos de prisión rusos. De hambre, frío, marcha forzada, porque cuando entraron a Stalingrado era verano. No tenían uniforme de invierno. Y el cerco fue una cuestión tan grande y el hambre y la incapacidad de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, para mandar reabastecimiento. Por ejemplo, de las 800 toneladas por día de comida que había que llevar y suministro, no llegaban ni 100. Imagínense. Al principio del cerco. El caos. Y luego de ahí, pues, cada vez fue menos porque la Fuerza Aérea, todo lo que volaba por ahí lo tumbaban. Incluso y Hitler, ahora me fue el nombre del comandante alemán que estaba ahí en Stalingrado. Hitler lo ascendió a mariscal para que no se rindiera. Porque nunca en la historia alemana un mariscal se había rendido. Entonces ahora usted mariscal, no se rinda. E incluso lo llegó a amenazar de muerte si se rendía y escapaba. En Alemania lo iban a ejecutar por traidor. Fedor von Bock. Exacto. Fedor von Bock. A ese mariscal lo ascendieron ahí. Entonces, al final se rindió. Sí. No hubo forma. No hubo forma. Y cooperó con los rusos. O sea, ahí. Después lo grabaron, un video diciendo que acabando con los alemanes. Pero de su staff, del alto mando, del Estado Mayor de él, que se rindió con él, hubo un grupo que no quiso cooperar. Y ese grupo fue torturado por años en prisiones rusas. Y la mayoría de ellos murieron. Imagínense ustedes la grandeza que se erige después de esta batalla, después de la batalla de Stalingrado y después del regimiento inmortal, que así se le llamó al regimiento ruso que obtuvo esa victoria y que ha sido el orgullo ruso de toda la vida. Claro. Y que se han autodenominado como el mayor ejército de todos los tiempos y el más invencible ejército. Y que todos los años, para mayo, se invita a los países amigos para que en la Plaza Roja se den cita para el desfile militar más grande de la historia de todos los años. Y es en mayo, el 9 de mayo, que se celebra esta fiesta. Y ahora ha coincidido con negociaciones de paz. Y eso, pero tú sabes que, y nosotros lo hemos dicho aquí antes, sí. Tú sabes que gran parte de la idiosincrasia rusa se construye actual, se construye alrededor, en ese periodo. Son dos periodos clave en la historia rusa. Sí. Pedro el Grande. Exacto. La invasión de Napoleón. Sí. La invasión de Napoleón
y la invasión alemana. Sí. O sea, para que la gente tenga una idea, o sea, Stalin, cuando lo invaden en el 42, julio 42, Operación Barbarroja se llamaba, Stalin emite una de las órdenes militares más famosas de la historia, la orden Ni un paso atrás, orden 227, julio del 42. Forme 2 ejércitos, un ejército de vanguardia a sacar al enemigo de la patria y un ejército de retaguardia para que fusile a todo el que se quede rezagado del ejército de vanguardia. Los regimientos vacilantes, una lista, saque los presos, dele armas y póngalo en esta lista de regimientos, los regimientos vacilantes, el que se devuelva, mátelo. Esa era la consigna. Sí. Esa es la consigna. Entonces, de ahí que el Che Guevara saca su famosa frase. Sí. Dice, mira, nos escribe Marlon Hernández, el mariscal Paulus, Friedrich Paulus, ese era el mariscal alemán, Paulus, tiene razón. De ahí que el Che Guevara saca su frase, de esa orden ni un paso atrás. El Che Guevara decía, si camino, acompáñame, si me detengo, empújame, si retrocedo, mátame. Sí. Esa era la consigna. Eso, o sea, ese carácter de ese pueblo se forjó ahí. Sí. O sea, ese es su orgullo. Ese es el pensar ruso. O sea, cuando Rusia fue invadida, la orden era destruir todo lo que se quedara atrás para que el enemigo no lo... O sea, quemar la cosecha, matar el ganado, volar los puentes, volar las casas, todo. O sea, cuando llegaban encontraban todo destruido, porque ellos mismos lo destruían antes de irse, para que los otros no lo... Entonces ahí es que viene lo de ahora. Claro. Ese es el carácter que Putin ha vuelto a traer al ruso de ahora. Sobre todo ante la posición ventajosa que tiene y ha prevalecido de territorios ocupados, territorios controlados indiscutiblemente, y que ha provocado que Estados Unidos ya vaya cambiando su discurso. Claro. Porque en esta semana, representante del Departamento de Estado dice, bueno, yo creo que esto es un tema que ambos países deben resolver y que si no se ponen de acuerdo y si no se avanza, los Estados Unidos van a salir de la intermediación. Es decir, están preparando el terreno para justificar una retirada de la intermediación del acuerdo de paz. Claro. Y yo creo que ante este escenario de victoria y de fiestas y de posición súper ventajosa que tiene hoy Rusia, porque no han podido de ninguna manera doblegarla, creo que Rusia no va a ceder absolutamente nada. No tiene por qué. Ha puesto condiciones muy difíciles. Por ejemplo, una de las condiciones que está sobre la mesa y que Rusia ha puesto es que el gobierno de Zelensky se elimine y se cree un gobierno de transición para que se den las condiciones para un acuerdo de paz. Porque considera que Zelensky es un gobierno ilegítimo. Sí, es una retranca. Una retranca como condición para continuar con un acuerdo, un probable acuerdo de paz, que no se va a dar. ¿Verdad? Estados Unidos acaba de obtener una relativa victoria con la firma del acuerdo de minerales. Pero ahí viene otro problema. Y el problema es con la Unión Europea. Porque la entrada de Estados Unidos a controlar el suelo, porque hay que leer bien el acuerdo. El acuerdo no son solo minerales. Hay construcción. Y tierra agrícola. Entonces, eso es abrir al sistema agroalimentario de Estados Unidos, abrirle esas tierras que son en la canasta de pan de la Unión Europea. Entonces, eso va a ser disruptivo para los agricultores europeos y para la seguridad alimentaria europea, que ahora se va a regir por los estándares norteamericanos. Ahí tú vas a ver a Monsanto, a todos los que controlan, a Tyson Foods, a todo esos que controlan
Conagra, que son los que controlan la producción de alimentos en Estados Unidos, tú lo vas a ver ahí incidiendo. O sea, en la plena frontera de Europa. ¿Tú ves? Entonces, dificultando la entrada al mercado europeo. Claro, y ni hablar de que Ucrania entre a la Unión Europea, porque tú sabes que los mecanismos de toma de decisiones en la Unión Europea para muchas cosas son votaciones unánimes las que se requieren. Entonces, con un lobbying de producción de alimentos y de medicina tan activo como el de Estados Unidos, metido ahí, va a ser muy difícil la gobernabilidad interna de Europa. Y a eso es que le están corriendo muchos líderes europeos, porque saben que si Ucrania se reparte y no le toca nada a ellos, van a tener problemas de manejo interno. Es un competidor que te lo están instalando en la puerta y que no juega con reglas muy claras, porque estamos viendo cómo es que Trump juega. Sobre todo con las reglas que tiene Trump. Claro, pero tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Vamos a seguir analizando eso en el próximo bloque. Vámonos a la pausa. Esto es 5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y aprovecho para preguntarle a nuestros televidentes en YouTube si ya está restablecido, que teníamos unos problemitas técnicos y le pedimos excusas por ello, pero ya me informan que está todo funcionando. Y aprovechar y saludar a todos estos amigos que están ahí en sintonía: Beatriz Bedoya, Marlon Hernández, que no se pierde nunca, Fernando Álvarez, que fue el que nos mandó el dato de Friedrich Paulus, del mariscal alemán. Gracias, Marlon. Jorman López, Joe Batz y Filpo Tejeda también. Sí. Y Beatriz Bedoya de Pensilvania también, que nos sigue. Sí. Están ahí ya conectados, fieles. Bueno, entonces, seguimos. Hablábamos del tema del acuerdo y de los desafíos para la gobernabilidad de la Unión Europea que esto representa. Tener a Estados Unidos ahí en un país que va a quedar. Ucrania tenía 600,000 kilómetros cuadrados antes de la guerra, con menos 120,000 más o menos, que va... Sí, un 20%. Sí, un 20%, un país de casi 500,000 kilómetros cuadrados, que no es nada despreciable si tomamos en cuenta que Francia es el país más grande de la Unión Europea y tiene 550,000. O sea que tú estás hablando debe ser un país, si no el segundo, está cerca de ser el más grande de la Unión Europea. Entonces eso va a cambiar el tablero. Eso va a cambiar el tablero de la Unión Europea. Pero también hay que llamar la atención en algo. Y viene un conflicto interesante en términos históricos de qué va a suceder. ¿Qué es lo que va a prevalecer? Para nadie es un secreto que la fortaleza institucional, la construcción política de Occidente se hace en Europa. O sea, el preservar esa raíz institucional, conceptual y del pensamiento es importante. Hay que ver qué es lo que va al final a prevalecer. Porque hay una corriente que lo que propone es por destruir todo eso. Sí, una disrupción. Y más el gobierno de Donald Trump ha sido completamente disruptivo en muchísimas de las narrativas que se han creado alrededor de Occidente, como Occidente. Trump había sostenido que en esa nueva narrativa, que en esa nueva tendencia occidental, Estados Unidos había estado en desventaja. Claro. Y que había aportado fondos y que a cambio de esa fuerza militar y esos fondos que aportan los norteamericanos, en el proceso la industria norteamericana se había debilitado y que Estados Unidos había sufrido en el proceso de occidentalización del mundo. Eso es un tema, eso es un pensamiento muy reduccionista. Muy reduccionista porque está claro que no. Incluso vimos un aporte y un estudio que señala el nivel socioeconómico de los norteamericanos frente a los demás
Sí, claro, hay muchísimos ciudadanos de otros países. Y el declive de la calidad de vida de Estados Unidos es una cosa que es palpable. O sea, el que ha viajado mucho a Estados Unidos, sobre todo en diferentes épocas, lo nota. O sea, lo nota. Tú que estás yendo a Estados Unidos desde los 70, 80, probablemente, yo desde los 80, o sea, hemos visto cómo eso ha ido en los momentos de boom, de bonanza, y lo que hay ahora. O sea, Estados Unidos no es ni sombra de lo que era hace 20 años, lamentablemente. Sigue siendo la nación teniendo un peso específico, importante, pero ya no están solos en el escenario. Y eso es lo que Trump está intentando rescatar. Y en esa misma línea, esta semana hubo una audiencia de confirmación, ¿no? De Lía Campos, de la embajadora. La propuesta embajadora norteamericana en República Dominicana. Francis Lía Campos. Así es. Francis Lía Campos fue al Senado, donde delineó lo que va a ser su estrategia. Esta señora tiene una formación, viene de la CIA. Viene de la CIA, asesora de muchos, bueno, del Departamento de Estado. Tiene una amplia historia de diplomática y estrategia y de inteligencia. Entonces, eso te da muchas lecturas de cómo se está repensando la relación en términos bilaterales con la República Dominicana. Porque ¿por qué tú mandas a una persona que tiene experiencia en el área de inteligencia a la República Dominicana? O sea, porque obviamente tú quieres aprovechar de ese know-how que tiene ella. Y tiene una línea muy clara. Ella dice que su principal objetivo es frenar el avance del Partido Comunista Chino. Sí. O sea, dijo Partido Comunista Chino. La presencia China. Pero no comercial. Fíjate que ella se fue por el tema ideológico, ¿no? Sí. Que me pareció un discurso como de los 70. Sí, como que anacrónico. Porque sí. Ahora mismo tú puedes señalar a China como una amenaza comercial. Pero amenaza ideológica no me parece. Que lo es. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es que Estados Unidos le está queriendo poner controles. América Latina completa representa poco menos del 9% de las exportaciones chinas. Estados Unidos, solo Estados Unidos, representa el 15% de las exportaciones chinas. ¿Solo el 15%? Sí, pero es mucho. Es mucho, para ser un solo país. Sí, pero el resto del continente es un 8% de las exportaciones chinas. Estados Unidos solo es casi el doble. Europa es el 18% de las exportaciones chinas, el total. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el crecimiento en los últimos 5 años es vertiginoso. Nosotros, por ejemplo, República Dominicana, en 2024 importó de China 4.700 millones de dólares. En 2019, nosotros 2.000 y pico millones de dólares. O sea, en 5 años, prácticamente se ha duplicado. Entonces, porque China también ha creado una infraestructura de manufactura muy superior a la que tenía antes. Pero en también. 5 años, Luis. Sí. O sea, en 5 años, eso prende cualquier alarma. Sí. Pero lo mismo está pasando en los países centroamericanos. Nicaragua, Honduras, Costa Rica. Todos tienen crecimiento de 30 y 40% y más en volumen de importaciones chinas. China es el segundo origen de importaciones a República Dominicana. Estados Unidos es el primero y China es el segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hacen nada y esa tendencia continúa, puede llegar un momento en los próximos 2, 3 o 5 años donde eso se equilibre. Con todo y tratado de libre comercio con Estados Unidos y con los países centroamericanos. Entonces, eso es lo que están tratando de ver, cómo lo paran. Y también evitar
que se use el suelo de estos países para entonces meter estratégica. productos chinos en el mercado norteamericano, que es el dolor de cabeza con México que tienen, que no saben cómo parar en ciertos sectores. Ya los chinos están metidos en México, produciendo. Entonces, ¿cómo tú controlas? El sector automotriz, por ejemplo, las normas se cambiaron para evitar la penetración del vehículo eléctrico a los Estados Unidos. Uh-huh. Y se cambiaron regulaciones desde el origen del acero, que tenía que ser norteamericano, o sea, de los países del NAFTA, regulaciones de todo tipo. ¿Qué pasa? Que los chinos comenzaron a integrar verticalmente la industria. Hay por lo menos 5 acereras mexicanas que son propiedades de chinos, sí, que se están integrando verticalmente para producir vehículos en México, para entrar a Estados Unidos. Entonces, a eso es que los Estados Unidos le están... Estados Unidos está reaccionando, creo que un poco tarde, porque los chinos tienen varios lustros, para no decir decenas de años, preparando su despliegue estratégico en todo el mundo, ¿verdad? Y lo anunciaron, la famosa iniciativa de la seda, del cinturón de la seda. China ha sido coherente en ir creando las condiciones para multiplicar sus mercados y multiplicar sus posiciones en el mundo entero. Esa gran inversión que han tenido en África, aunada con la gran inversión que han tenido en Sudamérica, que era un territorio olvidado de los Estados Unidos, y que China ha utilizado y ha adquirido posiciones estratégicas en puertos. Y lleno de recursos naturales. Y lleno de recursos, sobre todo recursos mineros, en los que China ha invertido en todo el mundo. Fíjate que no solamente África, que es una cantera de recursos mineros. Que está tomado por China. Sudamérica, que hay importantes inversiones en Sudamérica, en Perú, sobre todo. En Groenlandia, que hasta hace poco estaban en negociaciones con Dinamarca para intervenir en compañías mineras. Que forma parte, lo dijimos aquí el sábado pasado, de un triple play que se quiere hacer aquí. Estados Unidos toma Groenlandia, Rusia parte de Ucrania y China coge Taiwán. Sí. Es que Estados Unidos, vuelvo y repito, está reaccionando a esta iniciativa que China ha sido constante y firme manteniendo en sus posiciones. Esa estrategia de invertir en puertos en todo el mundo, sobre todo en África, en el cuerno de África, que son estratégicas y vitales. Las inversiones que hasta hace poco tenía en el canal de Panamá también, es que ha levantado la alerta del gobierno de Donald Trump en decir es que estamos cercados por todas partes. Sí. Ante un no deseado conflicto militar, Estados Unidos la tiene difícil para moverse y mover recursos de un sitio a otro, ¿verdad? Claro. Si Estados Unidos quisiera movilizar rápidamente recursos, y recuerdo una audiencia que se realizó en el Senado con militares norteamericanos esta semana, está en internet, la pueden buscar, donde se le pregunta a los norteamericanos, a los generales norteamericanos, cuáles serían las desventajas que enfrentarían para una movilización de tropas y de armamento. Y es increíble cómo todos esos puntos forman parte de enclaves estratégicos para los norteamericanos. Si no se toman medidas con el Canal de Panamá, por ejemplo, la movilización de todos los recursos militares y toda la infraestructura militar norteamericana
pudiera verse afectada por una falta de movilización estratégica. Es bueno, decir, es que Luis, Estados Unidos, en términos militares, ok, vamos a comprar la teoría del Canal de Panamá. Pero el Canal de Panamá sigue pudiendo solamente permitir el paso de 30 y pico de barcos al día. sí. Eso no va a cambiar. Sí, pero lo que se quiere es una preferencia. Porque si yo pero necesito que los barcos que van a pasar 30 sean los 30 míos ese día, lo que pasa es que yo debo tener esa capacidad. Lo que pasa es que tú no tienes barco. Sí. Y China sí. ¿Entiendes? Sí. O sea, China es el mayor constructor de barcos del mundo. Sí. Estados Unidos Y todavía... en esa audiencia que yo menciono se habla Ajá. de la capacidad que debe incrementarse, que Norteamérica Claro. acaba de decir Claro. que debe incrementar rápidamente Ahora, su capacidad de producción de Bien, naves. pero ¿qué tú necesitas para hacer un barco? Acero. Sí. Entonces China produce el 50% del acero del mundo. Sí. O sea, es que no es tan fácil el tema. Además, ¿qué porcentaje de los productos que pasan por el Canal de Panamá van a Estados Unidos? Es tránsito entre la costa oeste y la costa este. Hay una cantidad importantísima de esos productos que, o sea, es darse un tiro en el pie. O sea, restringir esa circulación por ahí es probablemente incrementar el costo de los productos. ¿Recuerda lo que pasó esta semana con Amazon? Sí. Que cuando amenazó con publicar el impacto de los aranceles en los productos para que la gente vea Sí. cómo reaccionó la Casa Blanca, diciendo que Jeff Bezos era un traidor. Sí. Era un traidor y que él no hizo eso cuando hubo un proceso de inflación en la administración de Biden. Entonces la respuesta es muy sencilla. La inflación no es un decreto, los aranceles sí. Sí. Bueno. Y Amazon se defiende para tratar de frenar el impacto de la población utilizando otras plataformas como Temu, como AliExpress y eso. Y lo que hace Amazon es decir, mire, seguimos con los mismos precios, pero los aranceles están haciendo que los productos encarezcan. Recuérdate que Peter Hegseth, actual secretario de Defensa de Estados Unidos, dio una entrevista. Que va a ser designado, Walters, que va a ser... Waltz, que va a cambiar. En la ONU. Sí, era el National Security Advisor. Después de ese... Del Signal Gate. Del Signal Gate. Ajá. Trump va a cambiar el staff. Y se está hablando de que Marco Rubio va a ocupar 2 funciones. Sí, se está de moda, ¿eh? Está de moda, ocuparía el espacio de Waltz como asesor. Y también la Secretaría de Estado. Y también la Secretaría de Estado. Entonces, pero eso son bolas. Todavía no sabemos. Todavía no se sabe. Ahora, recuerda que Peter Hegseth dijo el año pasado, en octubre, antes de ganar las elecciones, Trump, dijo que en las simulaciones electrónicas de guerra que se hacían con China, los chinos hundían la flota entera de portaaviones de Estados Unidos. Tenían la capacidad de hundirla. Sí. Eso lo dijo él antes de ser secretario tienen de Defensa. Los misiles supersónicos. Entonces, no es por eso que te digo, todo eso que dijeron esos militares con los pasos críticos vulnerables, mira lo que está pasando en el Mar Rojo, en el estrecho de Mandeb. No hay manera de manejar a los hutíes. Y eso es a cada rato que se cayó un avión, que le dieron a un F-18. O sea, eso es a cada rato. Sí. Ahí están los videos que se suben. Muchos de ellos, hay que reconocer también que muchos videos que los toman de juego. Sí. Y los suben como si fueran imágenes reales, pero muchos de esos videos son reales, de accidentes en portaaviones, de aviones que han sido impactados. Sí, porque los hutíes han mantenido su capacidad de dañar. Claro, porque es que la guerra es guerra asimétrica. O sea, yo estoy mandando un avión que cuesta cientos de millones de dólares y un tipo con un dron que cuesta $2 o $3 mil me lo daña. Sí. Y cuando tú quieres reaccionar, no hay un sitio donde dañar. Exacto, pues ya eso lo tiraron y se fueron. Ya no hay nada. Entonces tú vas a bombardear una ciudad con una información de inteligencia que te dijeron que ya había
que ahí había un tipo que tú estabas buscando y bueno, y se fue una cuadra entera, pero no importa. Y así, una guerra de desgaste en esa. Y el comercio tú no puedes realizarlo teniendo que un portaavión escoltarte. Porque imagínate la cantidad de barcos que deberían pasar por ahí. Obviamente, ahora lo que tú no has escuchado es que han hundido un barco chino ahí. Nunca. No. Tú ves que atacan barcos israelíes, barcos estadounidenses, barcos. Pero por lo menos nosotros no sabemos aquí. En el Mar Rojo no. No, en el Mar Rojo no. No, donde hunden todos los otros barcos y lo atacan, los barcos chinos, yo no sé por qué. Sí. No los atacan. Entonces, no es tan fácil el escenario mundial, ¿no? Pero volviendo al tema de la embajadora, donde habla de detener el avance de los chinos, que por ahí fue que empezamos. Cuando se le preguntó sobre Haití en el Senado de Estados Unidos, ella no respondió. O sea, dijo que ella prefería esperar a que su gobierno emitiera una directiva clara sobre Haití. Al otro día vino la declaración de las bandas haitianas, del Departamento de Estado. Del Departamento de Estado. Que declaran como organizaciones terroristas a 2 bandas haitianas. Sí. Sí, el asunto es que el tema en Haití se ha complicado mucho, se ha deteriorado mucho y extraoficialmente se comenta que la misión keniana se va en unos 2 meses. Eso todavía no es oficial, pero es muy probable que eso suceda. Claro. Es muy probable que eso suceda porque la situación... No se ha visto el avance tampoco. Entonces, que además de eso, claro, esa declaración como terrorista de las bandas es para darle un espaldarazo, para tratar de evitar que eso se produzca, porque en uno de los considerandos de la declaración dice que esas bandas han matado a soldados de la Fuerza Multilateral de Estabilización y Seguridad. Entonces, hay que poner atención ahí. No, obviamente, todavía Estados Unidos aparentemente no tiene un plan con Haití. Esta señora tampoco es una veterana, tampoco quiso... No va a hablar de algo que no tenga la directriz del gobierno. No, claro, no, ni siquiera una opinión, porque ya está hablando como embajadora designada. O sea, cualquier cosa que ella opine puede entenderse que es la opinión del país que representa. Y fue una cuestión inteligente de ella, pues, eludir la respuesta. Otro que tuvo aquí, Luis, esta semana... Lavrov. Sí. Lavrov no fue recibido con tanta pompa como... Bueno, al menos no se le dio tanta cobertura. Como Marco Rubio. Pero protocolarmente se hizo lo mismo. Se hizo lo mismo. Sí. Lo que no se le dio fue mucha cobertura. Exacto. Ni rueda de prensa en Palacio. Sí. Que no, eso a pesar de que fue y se reunió con el presidente. Pero claro, no, pues yo vi gente diciendo, no, que el presidente ni lo recibió. No, el presidente lo recibió. Claro que sí. Estoy hablando de un canciller de una superpotencia. Y mucha gente cree también que eso es un acto, que eso no fue consensuado con los Estados Unidos. Claro. Eso aquí el gobierno dominicano pide permiso. Pero es que la gente se ha quedado atrás. Hoy en día Estados Unidos tiene abiertas negociaciones con Rusia. Es decir, las relaciones de Estados Unidos y Rusia nunca han sido mejores que ahora, ¿verdad? No son como en el gobierno de Biden, que eran relaciones complicadas, sino que ahora Estados Unidos ha abierto un canal de comunicación con Putin muy, muy efectivo, sí, ¿verdad? Y no debe haber ninguna razón por la cual haya algún tipo de reprimenda por recibir a un canciller de Rusia en el país. Sobre todo que viene a una función, primero viene de una reunión ministerial de los BRICS, que en ese aspecto pudiera ser
cuestionable. Porque nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Rusia desde hace, ¿cuánto? ¿80 años? Sí, 80 años, porque en el 1945 se habló Trujillo, creo que el canciller era Despradel en ese momento, quiso alabar a la participación de la Segunda Guerra Mundial de los rusos, y lo alabó en algún momento, y quiso establecer algún tipo de relación diplomática que no existía en ese momento, pero se quedó en el intento. Y la fecha que se pone, creo que es 8 de marzo de 1945, para como hito en las relaciones diplomáticas. Está República Dominicana, pleno apogeo del régimen de Trujillo, establece o manifiesta su intención de establecer relaciones diplomáticas. Se establecen, pero no se produce ningún acto formal, sino que se establecen y quedan establecidos a la intención de establecer relaciones. No es muchísimo tiempo después, 90 y pico después del muro de Berlín, después que cae el muro de Berlín, cuando realmente se establecen y se designan embajadores, que en ese momento eran embajadores concurrentes. El embajador ruso porque ya era la Federación Rusa, no la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces se establece la concurrencia del embajador ruso en Venezuela, concurrente en República Dominicana. Y asimismo, años después, pues entonces se establece el embajador ruso, creo que 2000 y pico, embajador dominicano en Moscú, ¿verdad? Pero no se había producido. Creo que fue Miguel Vargas que abrió la embajada, no recuerdo que se bien. abrió por primera vez con personal. Que fue incluso ya. Sí, Miguel Vargas que nosotros tenemos, bueno, hoy es mi gran amigo Alejandro Arias, que es embajador en la Federación Rusa. Amigo nuestro. Amigo nuestro, muy, muy capacitado Alejandro Arias, y que fue quien lo recibe. Embajador veterano. Y es quien recibe aquí a Lavrov. Exacto. Estaba al pie del avión recibiendo junto al vicecanciller, recibiendo al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Entonces, Sergei Lavrov, que viene de una reunión ministerial de los BRICS, que es muy importante, sobre todo en esta época, entonces llega para inaugurar la sede de la embajada rusa en República Dominicana. La sede por primera vez con personal ya designado en el país. Ahora, el paisito de nosotros se ha dado mucho caché últimamente. Tuvimos a Marco Rubio, tenemos a Lavrov aquí, o sea, estamos en el mapa. Con dos grandes potencias, nada más falta Xi Jinping. Sí. No, yo no creo que no creo que el permiso dé para tanto, que Estados Unidos dé permiso para tanto. Pero tenemos, nos están haciendo señales que den una pausa, pero antes de la pausa tenemos que tomar unas cuantas llamadas. Así que el número, por favor. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, Guerra comercial. Bueno, pues decía que estábamos en un momento importante del escenario internacional. No, y hay que decir que se está haciendo una muy buena labor diplomática. Esa es la verdad. Se está haciendo una buena labor. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Bueno, lo llama Luis desde San Juan de la Maguana. Adelante, Luis. Para hacer una pregunta. Perdón. ¿Por qué existe el Mar Negro y el Mar Rojo? Porque ¿cuáles son las condiciones naturales que se dan para eso? ¿Las condiciones naturales para qué? Para que exista Mar Negro y Mar Rojo. Ok, gracias. Pregunta por los nombres del Mar Negro. Los nombres, son nombres geográficos que no tienen ninguna trascendencia. Probablemente alguien vio alguna alga. Se habla de eso, de una alga específica que oscurece las aguas, pero no tiene ninguna importancia. Realmente son nombres que se dieron en la antigüedad. Sí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, Ramón Domínguez, Villamella.
Adelante, Ramón. Felicitándolo siempre, equipo. Ustedes son excelentes. No hay Gracias. forma con ustedes. Yo quiero felicitar también a la gente de Santiago que compró los autobuses eléctricos, que se le olvidó comprar los cargadores. No entiendo, de verdad. Nadie le duele el dinero de este país. Y lo otro es, ¿qué saben los rusos, los gringos y hasta los chinos que quieren tanto a República Dominicana ahora? Que nosotros no sabemos. De verdad, hay algo raro. Gracias. Gracias. Bueno, no, nosotros estamos a 2 horas de Estados Unidos, somos la economía más grande del Caribe. Gozamos de relativa estabilidad. Y el país más estable de la región, ¿qué más puede quererse? Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, Gregorio Rodríguez desde Puerto Plata. Adelante, Gregorio. Mira, generalmente escucho esa emisora, pero no, primera vez que le escucho los sábados y tengo que felicitarlo. Es un programa diáfano, claro, he aprendido mucho de geopolítica, sin mucha rimbombancia, sin mucho espaviento y sin mucho alarde. Gracias. Con humildad y los felicito, de verdad. Muchísimas. La pregunta. Muchísimas gracias. ¿Puedes hacer un poquito de historia de por qué Ucrania está aquí hoy? ¿Qué pasó con Rusia? Los discursos de Putin, las advertencias de Putin, lo que hizo Europa con Yugoslavia, acercándose poco a poco, porque hoy en día está la guerra y es un hecho, pero se nos olvida lo que pasó anteriormente para llegar al día de hoy. La guerra es una consecuencia. Gracias. Gracias. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, habla Alberto Rodríguez, de aquí de Santo Domingo, Sí. Distrito Nacional. Sí, mi llamada es con relación que yo veo que de República Dominicana tiene muchos embajadores en muchos países, pero también muchos países no tienen embajadores aquí. ¿A qué se debe eso? Gracias. Bueno, se debe a decisiones de los gobiernos que nombran embajadores concurrentes, o sea, que están en un país y atienden lo que sucede en República Dominicana. Eso, hay que decir que es el menor de los casos. Sí. La mayoría, menor de los casos se ha dado, bueno, con Estados Unidos se ha dado, pero no se... No, él dice sedes diplomáticas abiertas. Por ejemplo, el caso que tú comentabas, de países que tienen un embajador que atiende varios países que es concurrente. Bueno, nosotros tenemos embajadores concurrentes. Por ejemplo, en Sudasia, nosotros tenemos un embajador en la India que es concurrente como a 3 o 4 países. Y en algunos países africanos también. En algunos países africanos. En Sudáfrica es concurrente con varios países. Con varios países de la región, lo más cercano usualmente. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Hello, buenas. Sí, dígame. Romanense, pero me dice, mi nombre es Enrique. Sí, adelante, Enrique. Yo digo mi nombre siempre, responsablemente. Qué bueno. Vamos a decirle, señores, nosotros somos 10 millones de habitantes. 11. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de que los Estados Unidos, Rusia, no están buscando a nosotros. Unos países que tienen más de 300 millones de habitantes, buscando un país con menos de 10 millones de habitantes. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, contentos. Porque ¿qué nosotros podemos darle a ellos más que ellos a nosotros? Yo pregunto. Gracias. No, y que es un canciller, el canciller ruso no es cualquier cosa, señores. Eso no es lo diplomático que más trabaja en el mundo ahora mismo. Todo ahora. Busquen las entrevistas de ese señor en YouTube para que ustedes vean el nivel de la personalidad que acaba de pasar por aquí. Por la República Dominicana. Que sobrepasa varias veces a Marco Rubio. Sí, pero Marco Rubio no le carga ni el bulto así es. a Lavrov. Eso es así. Entonces, aquí ese hombre acaba de pasar por aquí. Sí, acaba de hacer un hito en las relaciones de la Federación Rusa. Abrió una embajada. Recordemos pero también sobre eso tenemos que decir un par de cositas que como se le dio tan poca cobertura de prensa, hay que analizarla. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días. Sí. Habla Rey Feliz de La Romana. Adelante. Para felicitarlo por su programa, yo lo oigo siempre. Gracias. Y para decirle al señor que llamó, muy amigo mío, él es de aquí de La Romana,
déjeme decirle que nosotros sí tenemos mucho que darle. Tanto a los Estados Unidos, porque déjeme decirle, los gringos no ponen un pie en ningún país donde no tengan nada que buscar. Algo buscan, y si algo buscan todos estos países que son potencias, algo importante tenemos nosotros, porque nadie va a un sitio que no haya algo importante solo por él. Nosotros somos importantes y por eso nos buscan, y tenemos que sentirnos orgullosos porque nos buscan, porque vienen aquí a ofrecernos cosas que en realidad si no fuese muy importante ellos no lo ofrecieran. Gracias por su aporte. Lavrov, aquí, ¿sabe qué fantasma salió en la reunión? El fantasma del avión de Maduro. Ajá. Nosotros queremos recuperar el turismo ruso. Sí. Entonces dice Lavrov que se muestra abierto, pero dice que para que eso se dé, el gobierno dominicano tiene que estar en capacidad de garantizar la integridad de la custodia de los aviones rusos que vienen aquí. O sea, que no vaya a venir un avión de una aerolínea rusa y que por una decisión del gobierno de Estados Unidos u otro gobierno, la República Dominicana proceda a retenerlo. Inteligentemente llamó a la atención porque todos sabemos que ese avión se capturó a instancias de Estados Unidos. Y no una forma no del todo regular, quizás. Recordemos que también se había producido un incidente con un yate, el Flying Fox, que es un yate ruso que estuvo aquí un tiempo varado y que finalmente después pudo zarpar. Entonces, esos incidentes, esos son países, son potencias, son países organizados, señores. El hombre vino con ese folder bajo el brazo. Miren, si ustedes quieren que yo les mande turistas, que venían, yo creo que eran 300,000 o 400,000 turistas rusos. Sí, aquí vienen muchos turistas al este, venían. Bueno, cuando había un puente aéreo que facilitaba eso, pero siguen llegando a través de terceros países. Ajá, pero habían líneas que volaban directamente. Sí. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a restablecer esto, pero tú tienes que darme algunas garantías para yo poder permitir y no arriesgarme otra vez. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Buenos días. Otra llamada desde La Romana. Homero Rivera. Estamos pegados en La Romana nosotros. Sí, así es. Sí. Saludos a todos en La Romana. Saludos, José. Y José Eliseo. Una pregunta. Lavrov tiene mucho tiempo ahí. Desde la crisis de Crimea que empezó el Maidán, él estaba ahí ya, tiene más de 11 años como ministro de Relaciones Exteriores. Sí. Y la otra es que yo con los dominicanos que viven fuera, José Eliseo y Luis José, ellos me preguntan ¿qué va a traer estos vientos económicos de Trump? Y yo le digo, hay que esperar porque se puede dar lo que se dio con Reaganomics, que yo estaba allá viviendo en este tiempo y Reagan se la vio fea en el primer periodo. Pero en el segundo todo se aclaró y la economía mejoró y Reagan lo catalogan como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Los dejo ahí, ¿qué comentarios se me pueden hacer de eso? Bueno, y saludos a los otros. Trump acaba de pasar sus primeros 100 días. Pero que cree que son 5 años. La cantidad de actividades en las que ha incidido Donald Trump en esos primeros 100 días ha sido increíble. Parecería que todos los días hace 4 o 5 cosas diferentes. Parecería que son 6 meses ya. Los 100 primeros días, muchas improvisaciones muy propias de la personalidad de Donald Trump, que es hace la cosa de volátil como él, su personalidad volátil, pero siempre con una astucia y una capacidad de negociación increíble. De todas las cosas que ha hecho en los 100 primeros días, no se puede señalar un solo hecho, un solo beneficio que no sea haber parado la migración ilegal por el sur de la frontera, por la frontera sur de los Estados Unidos. Eso es un logro. Es un logro impresionante que nadie cuestiona, ¿verdad? De los 200,000 ilegales que pasaban mensualmente, creo que el último reporte ha sido de 8,000.
Sí, sí. Es decir, es indiscutible el éxito que ha tenido con sus políticas para detener la inmigración ilegal. Es lo único que se puede señalar. Después todo lo demás, hay que esperar esos resultados, porque todavía están por verse. Claro. Los resultados en cuanto a las negociaciones con la paz de Ucrania. No, y en términos económicos. El asunto de los aranceles que ha ido. Otro hecho que ha sido una derrota de Trump ha sido que ha provocado que su adversario en Canadá ganara. Sí. El Partido Liberal Progresista de Canadá ha ganado ampliamente frente al Partido Conservador, que se pudiera analizar como más alineado con Trump. Y que no lo estaba, pero bueno. No lo estaba, pero pudiera verse como un partido de derecha conservador, que por lógica se entendía más cerca de Trump. Claro. Pero las declaraciones de Trump en cuanto a anexar el territorio de Canadá le dieron la victoria a su opositor, que por cierto es el candidato del partido que gobernaba, ¿verdad? El mismo de Justin Trudeau. Y es cuando Justin Trudeau renuncia, pues gana el primer ministro actual, es el que se queda. Bueno. Entonces es una de las no, y en el área derrotas. económica hemos visto como las bolsas de valores han sido sacudidas. Han subido, han bajado. Hay mucha gente que ha ganado mucho dinero. No me apresuraría a evaluarla todavía. Todavía, exacto. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver cómo se dan los acontecimientos. China se ha resistido incluso Trump ha dicho que están en conversación y China lo ha negado. Para tratar de... No, pero ha dicho que está dispuesta. Manejar. Y ha dicho que está dispuesta a acercarse y a negociar. Pero hay que ver. Pero bueno, vamos a seguir analizando todos estos temas, pero vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.